Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos. Suele coincidir que los cristianos somos pro vida, ¿no? Si tú vas a una marcha pro vida, usualmente es marchas, de verdad yo nunca he visto una marcha pro vida violenta. Yo tampoco. La verdad, entonces yo no veo nada malo, pero hay cierto tipo de marchas como estas que a veces las llaman de justicia social. Usualmente no sé por qué razón esas de justicia social terminan siendo violentas. La marcha de las feministas, con todo respeto, sí termina siendo violenta. Yo no iría a una marcha feminista si fuera mujer porque termina siendo violenta. Cuando hubo el gasolinazo aquí en México, a su mecha, ¿cómo empezaron? Quemaron Electras. El Electra es una tienda que está en los barrios un poco de ingreso más bajo, de un nivel socioeconómico más bajo, y venden a pagos chiquitos. Entonces, honestamente, en cierta forma, a pesar de que sí es un poquito usura, se lo venden a gente de estrato socioeconómico más bajo. Pero salieron a quemar eso. Entonces están realmente arruinando a las personas que tienen menos posibilidades. Entonces, honestamente, estas marchas a veces cuando se tornan violentas no ayudan a nadie. De verdad, sí, lo digo en serio. Entonces, yo creo que un cristiano debe estar alejado de ese tipo de cosas. Y también, ¿tú has ido a alguna marcha? Sí, yo he ido a una marcha pro vida y perfecta. Nos fue excelente, como que literalmente fue todo en paz, nos quedamos un rato frente de la Corte Constitucional y ya después cada uno a su casa y fue perfecto. Yo lo que creo es que, o sea, lo que tú decías también primero, como cristianos podemos salir a marchar, pero también ver con qué causas, ¿no? Porque no vamos a salir a marchar un cristiano a favor del aborto, porque no va con nosotros, pero justamente también ver como cuál es el sentido y el medio. De hecho, en 2 Corintios 6 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros su padre, y vosotros seréis mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien, eso, fíjate, mucha gente nada más lo aplica al matrimonio, otros se van más lejos y lo aplican a las amistades, pero qué bueno que te escucho aplicarlo hasta en este tipo de cosas que son de protesta. Ojo, no todos los que están en las marchas pro vida lo que sea son cristianos, de hecho los cristianos somos una minoría en todos lados, somos una minoría, pero si están defendiendo lo que es bueno, nosotros podemos estar ahí y además no tiene absolutamente nada de malo tener amistades que no sean cristianas, a veces incluso hacer tu negocio con alguien que no es cristiano mientras sea una persona respetable con la cual no estés haciendo nada fuera de la ley, todo perfecto. Pero este versículo habla como que de una alianza más allá en la cual te tengas que comprometer completamente a muchas cosas y tengas que incluso poner tu nombre para cosas que están mal. Ahí sí, también. Para eso son esos versículos. Tener amigos no creyentes, y yo tengo muchísimos y me encanta, ¿sabes para qué? Yo también. Es para compartirles, la verdad. Y honestamente ahorita me disculpo porque no les he compartido lo suficiente, pero es algo que Dios ha estado trabajando en mí últimamente, entonces espero que con este podcast también algunos de mis amigos puedan escuchar un poquito de Dios y alguna vez poder platicar incluso, ya saben, tienen mi número y todo, entonces cualquier cosa, este breve comercial, háblenme, hablamos de Dios muy bonito, de verdad, ¿eh? No, sí, pero, o sea, digamos, ahí lo que me parece importante es como, bueno, nosotros podemos ir a marchar, pero nosotros vamos con la justicia, ¿no? Como que tenemos que ver nosotros con lo injusto, que estamos buscando totalmente lo contrario. Claro. Como vamos a hacer cosas que, pues que no son de Dios cuando nosotros lo que queremos es llevar a Dios a la gente. Entonces, como cristiano, creo que podemos salir a marchar. Creo que debemos como alzar nuestras voces por los que no tienen voz, pero también como, o sea, no digo que debemos salir a marchar, sino digo que debemos
buscar la verdad, pero también debemos hacerlo pues respetando pues primero el orden y también como las causas y siendo justos y legítimos en todo lo que hagamos, impecables con nuestras acciones. Por ejemplo, yo no soy de salir a marchas, o sea, ya lo he dicho, pero Exacto, yo no soy de salir perfecto. a marchas, pero me gusta dialogar, me gusta poner mis opiniones y a veces sí creo polémica, pero gracias a eso se puede a veces cambiar la opinión de algunas personas o a veces hacerlos ver otro lado que no están viendo. Y eso es algo que a veces incluso las protestas no logran. Entonces cada quien puede poner su granito de arena en muchísimas cosas. Pero recordando que el mismo Cristo, como quiera, dijo, mi reino no es de este mundo. Y también, como este podcast se llama Outsiders, pues también estamos implicando que no somos de este mundo y parte de los versículos lema, en una parte Cristo les dice a sus discípulos, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del Sí, mundo. Luego dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, no somos del mundo, pero estamos en este mundo, convivimos con la gente de este mundo y nos tiene que quedar pues muy, muy claro cuál es nuestro sí, lugar, cómo nuestro podemos enfoque. nosotros, cómo podemos nosotros aportar a este mundo. Y yo creo que el mejor aporte que podemos hacer es compartir el Evangelio y mientras Sí, compartimos el totalmente. Evangelio, dar testimonio en las causas justas, que son bíblicamente justas. Es decir, no hay que cortarnos en esto, decir, o sea, yo no estoy a favor del aborto, por supuesto que no. Yo no estoy a favor de la eutanasia, son cosas que van en contra de la Biblia. O sea, yo estoy a favor, por Sí, no. ejemplo, que el Estado tenga el uso legítimo de la fuerza y yo no voy a defender una idea totalmente autoritaria ni una idea totalmente anárquica porque pues considero que el Estado tiene el uso legítimo de la fuerza. Entonces, en todo, que siempre la escritura sea nuestra guía, porque pues estamos aquí, pero pues a la vez no Sí, vivimos aquí en el mundo. Y sí, justo me lleva a otro versículo que habla de que nosotros no tenemos que amar al mundo. de acuerdo. Y eso parece que choca un poco con lo que acabo de decir, porque, ok, no somos del mundo, pero estamos en este mundo y a la vez tenemos que amar al prójimo, que es todo lo que estuvimos diciendo, pero dice que no amemos al mundo. Y lo voy a leer. Dice 1 Juan 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mm, ¿Cuál es el punto medio entonces? Pues bueno, el cristiano primeramente, aquí dice no améis al mundo, no dice odia al mundo, no, dice no améis al mundo. Cuando habla de amar al perfecto. mundo, se refiere a ponerlo en primer lugar. El primer mandamiento de la Biblia es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Si tú amas al mundo más que a Dios, entonces ahí sí hay un problema. Si tú lo pones primero que a Dios, entonces ahí sí hay un problema. Hay gente que se desvive justamente por estas cuestiones políticas y demás, pero jamás voltea a ver a Dios. Como tú mencionaste, a veces piensan que la justicia está en sus manos cuando realmente está en Dios, en sus manos. Y desvivirnos por este mundo a veces puede hacer que nosotros nos sintamos débiles, superados, porque al momento de pensar que todo es por nuestras fuerzas, nos damos cuenta que nuestras fuerzas no son suficientes, sino que tenemos que descansar en Dios. Entonces el cristiano Mm, tiene un llamado importante que es hacer la voluntad de Dios y descansar en Dios, por supuesto. amén. Entonces, con todo esto, ¿qué crees? Bueno, no qué crees, más que nada, ¿qué sabes tú que es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que un cristiano tiene como deber, o sea, como su deber ser en esta vida? Ush, pues primero lo que dices, amar a Dios por encima de todo y después amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y literalmente, pues o sea,
yo creo lo que tú dices como un punto es, primero sí tenemos que ayudar a la gente, tenemos que pelear por los que no tienen voz, pero nuestra mirada no está acá en el mundo, sino en Dios, totalmente. Y pues sí estamos llamados como a pelear por la gente, estamos llamados a ser diferentes, pero no estamos llamados a ser raros. Entonces, pues nosotros estamos para Dios, pero obviamente también enfocándonos en la gente. Y pues tenemos como nuestro deber de amar a los demás, de mostrar a Dios, mostrar el amor de Dios, pero pues tampoco ir más allá, porque, o sea, si somos necios, vamos a seguir hablando, pero si somos sabios, sabemos hasta qué punto llegar y hasta qué punto profesar, y hasta qué, o sea, profesar, como hablar y mostrar la palabra de Dios, no de profeta. Sí, no, claro. Y justo eso que mencionaste, que el primer mandamiento era, y lo dice en Marcos 12, el 30 al 31, esto lo dice Cristo, el primero es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, que este es el principal mandamiento. Y luego en el 31, Jesús habla de lo del prójimo, que dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Es realmente en esto podemos nosotros los cristianos resumir lo que tenemos que hacer. Pero es importante el orden. Primero tenemos que amar a Dios para poder amar a los demás. Sí, E incluso el apóstol Juan lo realmente. repite. En 1 Juan 3:23 dice, y este es su mandamiento, hablando de Dios, dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es decir, ya nos había mandado esto. Aquí te das cuenta que Sí, habla del amor fraterno, o sea, el amor entre prójimos, entre el prójimo, pero hay algo que parece que no está mencionando, que es el amor a Dios. Y mucha gente parece que sí. no ve esto, pero en ese versículo de 1 Juan 3:23, de hecho, sí menciona el amor de Dios. O sea, que nosotros, perdón, el amor a Dios, que nosotros tenemos que amar a Dios. ¿En dónde lo menciona? Dice que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo. Eso es amar a Dios, creer verdaderamente en Jesucristo. O sea, está diciendo que nuestra manera de amar a Dios es creer en el Mesías que ya vino. Y creo que eso es algo que los cristianos Sí. tenemos que tener muy claro. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero y vino a este mundo. Y nosotros le hemos creído. Y entonces nosotros eh, ya estamos en ese punto cumpliendo con ese mandamiento de Dios. Y ahora ese amor que ha puesto en nosotros y que nos lo ha demostrado con su testimonio, tenemos que reflejarlo en los demás. Y justamente, Y adelante, adelante. no, sí, yo iba a decir totalmente eso, que cuando peleamos acá y cuando salimos a esas marchas y cuando hacemos eso, estamos perdiendo totalmente como de vista a Dios y amándolo al primero, sino que nos estamos dejando guiar por las pasiones, por la rabia, por la injusticia, y no estamos mirando a donde verdaderamente debemos mirar cuando la Biblia dice que nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, pues o sea, hacia dónde estamos peleando. Lo que tú decías hace tiempo de nuestra pelea es de rodillas, obviamente sí hay que hablar, pero ¿dónde tenemos nuestra mirada cuando vamos a esas marchas o cuando hacemos esas cosas que, pues que están yendo totalmente en contra de Dios? Efectivamente. Y justo esos dos mandamientos son la voluntad de Dios, es la voluntad explícita que tiene la Biblia para todos los hombres. O sea, no es solamente, ay, los cristianos son los únicos que tienen que amar a Dios. Los cristianos no éramos cristianos. Los cristianos de ahorita, hace un tiempo no éramos cristianos. Nosotros éramos igual a cualquiera. Pero nosotros creímos en Jesucristo y eso nos convierte en cristianos. Dice la Biblia en Juan 1, del 12 al 13, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, el que es cristiano está cumpliendo la voluntad de Dios y por voluntad de Dios nosotros que le amamos, que le creemos, que le recibimos, podemos ser llamados hijos de Dios. Y eso nos pone en una posición difícil. Sí, Porque es una responsabilidad, porque pues Dios es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y nosotros tenemos que ser buenos representantes de Él. Y eso nos pone en una
posición sumamente complicada frente a este mundo que no le alaba, pero a la vez nos da algo que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es justamente lo que a los cristianos nos da esa fortaleza para seguir la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nosotros, con el amor que le debemos tener al prójimo, les compartamos del Evangelio, de la palabra de Dios, lo que nos hizo salvos. Ese es el mejor regalo que tenemos y es lo que nosotros los cristianos deberíamos de quererle dar a este mundo. ¿Que vas a una marcha pro vida? Bien. ¿Que vas a una a un de estos lugares, un orfanato, que vas a un hospital, que haces obras de caridad? Bien, te aplaudo. Y es muy bueno lo que haces. Pero nada de eso te puede salvar. Eso te lo digo en serio, nada de eso te puede salvar. Totalmente. En Tito 3, del 4 al 7, más que nada yo creo que voy a leer el 5, que dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento. Sí, entonces, haces cosas buenas, bien, pero realmente lo que primero necesitas tú es ser salvo. Esta vida es como un avión. Esta vida es como un avión. Yo pienso que las cosas van a ir de mal en peor y lo estamos viendo cómo va creciendo la maldad. Entonces, imagínate que estamos en un avión cayendo y ya sabes, esta despresurización, que se bajan las mascarillas. ¿Qué dice las instrucciones de las aeromosas, que a veces ya no prestamos atención, pero siempre son las mismas? Que te pongas tú la máscara primero y luego asistas a los demás, ¿no? Entonces, sí, totalmente. Técnicamente, podremos poner este ejemplo simplón de que la máscara con la que puedes respirar en lo que este mundo se está cayendo es Cristo, es lo que nos mantiene, el Espíritu Santo es lo que nos mantiene realmente. Y entonces nosotros que tenemos ya el Espíritu Santo, que ya nos pusimos técnicamente esa mascarilla que nos va a mantener respirando en lo que el avión se cae, pues se la podemos poner a otros, podemos asistir a otros, y eso es lo que Dios nos pide, que nosotros vayamos y compartamos, ahora sí que el Evangelio. Wow. Y justamente compartir el Evangelio funciona para que otros también sean salvos por su gracia, y la Biblia lo dice, que dice, voy a continuar leyendo en Tito 3, donde me quedé, que dice que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Otra vez habla de una herencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esa es la herencia. Los cristianos somos hijos de Dios. Antes no lo éramos, ahora hemos venido a ser hijos de Dios. Tenemos la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos que los demás conozcan. La palabra de Dios. La única palabra por la cual podemos ser salvos, el único nombre por el cual somos salvos es Jesucristo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros queremos, los cristianos, de todo corazón, que las personas conozcan a Dios y sean justificadas por su gracia, y que también sean herederos y que tengan esa esperanza que nosotros tenemos, que es de la vida eterna. Entonces, por eso nos preocupamos por lo que está después de este mundo, realmente. Por eso nosotros tenemos la mira en las cosas de arriba, porque nosotros sabemos que este mundo es pasajero, que esta vida es pasajera, pero lo bonito es que tenemos una eternidad asegurada. Sí, y eso es... aparte, me parece increíble pensar, qué pena, como, bueno, estamos pidiendo todas esas cosas, pero a lo que queremos llegar, que es lo eterno, como de qué nos va a servir todo. O sea, obviamente si estamos haciendo cosas y es bien y buscamos las cosas bien y ayudar a la gente acá, pero lo que estamos buscando no es esto. Esto es totalmente pasajero y no podemos, lo que tú decías, si nos arriesgamos a ir a esos lugares, pues también nos pueden matar perfectamente, y ¿qué ganamos ahí? Como no ganamos a Dios para nada, porque no era nuestro enfoque, lo perdimos totalmente. Sí, claro, o sea, no son las obras. O sea, ser mártir no está mal, pero ¿por qué vas a morir? ¿Vas a morir por el nombre de Cristo o porque por una cosita que muchas veces el gobierno ni siquiera va a cumplir? Ajá. O sea,
hay que tener dimensiones, incluso en cosas buenas. O sea, vas a morir porque, ay, es que soy muy pro vida. No, a ver, tienes que morir por Cristo, no por tu visión política. Tienes que vivir por Cristo, porque el morir va a ser ganancia. Y hay Exacto. tantos mártires en la historia del cristianismo que nos enseñan que no hay nada tan glorioso como servir a Dios hasta el final, sea cual sea nuestro fin. Y eso es, yo creo que lo que todos los cristianos tenemos que procurar, irnos sabiendo que servimos a Dios. Y esas son las buenas obras del cristiano, realmente, compartirle a los demás. Y la Biblia también nos manda a hacer buenas obras y ser útiles. En Tito 3:8, que es después de lo que acabo de leer, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, o sea, nosotros los cristianos, procuren ocuparse en buenas obras. Estas son buenas y útiles a los hombres. Pero como ya se ha dicho, la mejor obra siempre va a ser compartir el mensaje de Cristo. Y eso está en Marcos 16:15. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todas las criaturas. Excelente. Amén, Entonces, amén. yo sí quiero decir, honestamente, yo, o sea, no considero que yo tenga poder para salvarme. A mí me ha salvado Cristo, he Dios. sido Ujú. salvado por su sangre. Sé que todos los cristianos lo sabemos. Y muchas veces suena muy bonito de que ser útiles y servir el bien y servir la verdad y todo ese tipo de cosas, pero nunca te has preguntado, honestamente, a la persona que escucha, nunca te has preguntado cómo puedes hacerlo. O sea, esto es directo entre las personas que nos escuchan y yo. A ver, rapidito, nada más te digo, para tú poder hacer todas estas obras que son buenas, tú primero tienes que ser salvo. Y en Efesios 2, del 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, así como lo vimos en Tito y así como lo vimos en Efesios, o sea, el camino es el mismo. Tenemos que primero ser salvos, entender que no es por obras, entender que es por fe, entender que es por misericordia de Dios que ha permitido que nosotros podamos creer en Él. Y luego después nos transforma por medio del Espíritu Santo, que nos regenera, que nos lava y que nos hace nuevas criaturas. Y ahora sí somos creados en Cristo, es decir, a la imagen de Cristo, para poder hacer buenas obras definidas por Dios. Y además son obras que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, Dios ya tiene tal cual muchísimas obras que están ahí escritas en la Biblia de lo que nosotros podemos hacer, y solamente mediante el Espíritu Santo podemos andar nosotros en esas buenas obras. Y así es que nosotros podemos cumplir realmente la voluntad y el propósito de Dios. Todos queremos dejar una huella y no está mal, pero yo creo que lo mejor es que así sea nuestro nombre el que pase a la historia o no, yo creo que lo que tiene que realmente servir nuestra vida es dar testimonio de que creemos en un Dios todopoderoso que salva, que cambia vidas, y que esta vida que nosotros tenemos tiene que ser para honra y gloria de Él, y tiene que dar testimonio de Él, y que las personas, en lugar de inspirarse de querer ser como nosotros, en lo humano, que quieran ser gente que siga a Dios, así como Pablo dice, que pues si hay algo digno de imitar, pues que lo imiten, o sea, que sean imitadores de Él, así como es de Cristo. Entonces eso es lo que nosotros tenemos Sí, que hacer. de Te iba a acuerdo. preguntar a ti de por ejemplo, hablando de todas estas buenas obras y de que tenemos que ser útiles y todo, yo he visto cristianos que caen un poquito en este tipo de la justicia social, y, y muchas veces este tema del amor al prójimo los lleva a hacer unas cosas que tal cual creo que la Biblia no está tan de acuerdo. Por ejemplo, vámonos al tema de el feminismo, Black Lives Matter y ese tipo de cosas que muchas Uy, veces entre las protestas del feminismo y de Black Lives Matter no todas son violentas, hay unas que son pacíficas, pero hay que ver lo que se está
reclamando. Por Sí. ejemplo, está lo de hincarse frente al himno nacional o lo que sea, y también en el feminismo pues a veces están, pues hacen manifestaciones desnudas que entendemos que no son, Sí. no son violentas, pero pues digámoslo así, no está, no, yo no veo una muchacha cristiana encuerándose ahí o estando participando a pesar de que ella no se encuera con todas las muchachas que están encueradas. Ese nivel de protesta, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de Uy, esta justicia social? ¿Hasta dónde tiene que ir? ¿Hasta dónde lo permite la Biblia? Cuéntame. pues yo creo que como cristianos debemos, como lo que yo te decía, es tan importante como los medios como el fin. Y digamos, bueno, puede que los medios no sean violentos, pero, pero pues si somos cristianos, estamos demostrando verdaderamente que lo somos ahí. Como, pues primero con nuestras acciones debemos mostrar amor y primero hacia Dios. Entonces, lo que estamos haciendo, a quién está honrando y con qué fin lo estamos haciendo. Entonces, obviamente yo no creo que un cristiano, por muy pacífico que sea, debería ir a una marcha pro aborto, no sé, pues porque está pues yendo totalmente en contra de lo que cree, ¿no? Ujú. Entonces, pues, me parece, pues, como claro que importa tanto el medio como el fin. Y no sea como, bueno, Black Lives Matter, pero totalmente, bueno, vamos a apoyar a que la gente eh, de color tenga más derechos. La verdad, yo no sé como mucho que estén pidiendo en esas marchas. No sé qué derechos quieran más, como que no tienen la gente de color, qué derechos no tiene la gente de color frente a los otros. Se imaginan que hay un racismo Pero sistémico, pero, o sea, honestamente no hay las pruebas suficientes para probar eso. Luego es un tema que también sí, después voy a hablar en el podcast, pero a grandes rasgos, hablando realmente de la protesta, ¿qué opinas de esa protesta de hincarse? ¿cuál es la protesta de cárcel? Literalmente, por ejemplo, en el fútbol se hincan durante un minuto antes de que inicie el juego, se hincan o le dan la espalda a la bandera de Estados Unidos en el himno nacional. Ah, Este, ok. a mí se me hacen faltas de respeto, pero ese último del himno sí se me hace una falta de respeto, pero no sé, o sea, son protestas pacíficas, pero pues, Ah, no, qué pues opinas de ellos? yo creo que dependiendo del fin, ¿no? Como todas nuestras acciones tienen que ser coherentes con lo que pensamos. Y pues si creemos que es algo que en serio va a cambiar, es algo simbólico, pues bueno, también me parece una falta de respeto totalmente, pero si no estás atentando contra la violencia, tienes, pues, o sea, atentando contra otras personas, contra otros derechos, y no estás haciendo nada que vaya en contra de tus creencias como cristiano, pues puedes hacer lo que quieras, como Ah, siempre, de manera legítima. claro. Ahora, por ejemplo, ¿cuál sería la mejor forma en la que un cristiano puede reclamar las cosas? ¿Crees que sería mejor la protesta, la desobediencia civil o realmente apelar de manera civilizada a las autoridades necesarias? No, pues creo total, o sea, obviamente lo ideal siempre sería como tener los medios como y el proceso como debería ser. Tipo, si yo siento que me están violando algún derecho, acá en Colombia mandas derecho de petición, mandas tela, sigues mandando derechos de petición. Y digamos, si ya es algo que no estás logrando y que en verdad es algo grande, pues no me parece mal protestar. Solo que, pues ya dependiendo del medio y el fin con que lo haces, ¿no? Oye, y si las autoridades son corruptas y yo quiero seguir el debido proceso y por la misma corrupción de las autoridades me la tiran abajo, me tengo que, Someterse. ajá, justo, esa es la respuesta que yo necesitaba y que yo quería, no esperaba más de alguien cristiano, someterse. Y justo Totalmente. me viene a la mente ahorita la historia de un cuate que a mí me encanta, que se llama Pablo. Este, a mí me encanta este cuate. Él, Pablo, si leen en su Biblia el libro de Hechos del capítulo 23 al 26, que se lo pueden echar de volada porque se pone buenísima la historia, a Pablo le cayeron encima todos los judíos. Y le cayeron encima porque lo odiaban por lo que él estaba predicando, porque estaba predicando el, el evangelio. ¿Y qué hizo? Apelar a las autoridades.
bueno, por la gracia de Dios apareció ahí el tribuno, y se lo llevó y pues ahí lo encerró, pero pues al menos lo tenía separado de los judíos. Luego los judíos, como querían echárselo al plato, hicieron un complot y que iban a pedir que llevara a Pablo con ellos. Pero alguien se entera y Pablo llama a los centuriones de una manera súper educada y mandan por este muchacho, y el muchacho llega a hablar con el tribuno y le habla del plan que tenían los judíos, y por esa razón se protegió a Pablo otro poco más. Y ese tipo de seguir la ley, de respetar las instancias, a pesar de estar en adversidad, Pablo estaba literalmente en el bote. A pesar de eso, él llega a comparecer ante Félix, que Félix es el gobernador. Y esto ¿qué pasa? Le dio la oportunidad a Pablo de testificar y de compartir de Cristo a Félix. Y no solamente a Félix, también la mujer de Félix escuchó de Cristo. Wow. Entonces, eso es cómo seguir las autoridades a pesar de que de verdad, está en el bote. O sea, Pablo está en la cárcel, o sea, en buena onda está en la cárcel, y aún así su finalidad era predicar. Y le predica a un cuate que, a pesar de haber escuchado la palabra, todavía se queda con Pablo ahí encarcelado y lo mandaba a llamar seguido, no para escuchar del evangelio realmente, sino esperando que Pablo lo sobornara, le diera dinero para soltarlo. O sea, a pesar de que estaba él con gente necia, le seguía compartiendo el evangelio. Wow. Entonces, Pablo se queda 2 años ahí. Sí, no, nada, está impresionante. Pablo es un loquillo. Él estuvo ahí 2 años, ¿no? Y en 2 años llega el sucesor de Félix, que se llamaba Porcio Festo, y la historia con Festo está buena. Este Festo, como era nuevo, entonces le cayó toda la turba de los judíos para llevarse a Pablo. Entonces Pablo inteligentemente dijo, oye, pues yo soy ciudadano romano, yo apelo al César. Y entonces le dice Festo, pues al César apelas, pues con el César irás. Y aquí te lo voy a leer textual, en Hechos 25, del 10 al 11, dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Eso es debo, o sea, es un deber ser, o sea, está respetando completamente la ley. Y luego dice, a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso a morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Eso es lo que Pablo dijo. O sea, no se estaba negando ni siquiera las consecuencias de haber faltado a la ley. Y él, honestamente, él sabía que no había faltado a la ley, pero pues sabía que, pues así como inculparon a Cristo de haber faltado a la ley, pues a él también lo podían, pues, matar, ¿no? Pero él siguió con el proceso. Entonces, sí, sigue un poquito la novela. Sigue la historia, y Pablo se va al César, se lo llevan al César, que este César era el rey Agripa. Ahí Pablo tuvo una oportunidad más de compartir el evangelio ante la autoridad más grande que él tenía en la tierra en este momento, que era César Agripa. Y lo que me gusta de la defensa de Pablo, porque se le permite hablar en su defensa, es que no solamente se defiende tal cual, sino que hace desde su inicio de la defensa, no le falta el respeto a la autoridad. En Hechos 26 del 2 al 3 dice, Pablo está diciendo esto, dice, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mira, igual y el César no conocía todas las cosas de los judíos, pero Pablo no lo está tratando de tonto. Hay muchas veces que nosotros tratamos a la autoridad como si la autoridad no supiera nada. Lo mejor es eso, tratarlo con respeto, totalmente. No tratarlos de tonto y decirle, por favor, escúchame, nada más escúchame, igual ya lo sabes, pero escúchame. Entonces, Pablo empieza a relatar toda la historia de su conversión y relata las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. Y hay 2 respuestas muy interesantes que seguramente a ti como cristiana te ha tocado escuchar más de una vez cuando has compartido la palabra. Tenemos la respuesta de Festo y la respuesta de Agripa. ¿Qué pasa con Festo?
Festo, en Hechos 26, del 24 al 25, dice, diciendo él, Pablo, estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él, Pablo, dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. O sea, Pablo es un pasado. O sea, Sí, wow. imagínate que tu gobernador te está diciendo que estás loco enfrente de todo el mundo. O sea, No. ese es el testimonio que un cristiano tiene que dar aún en la adversidad. Nada más le dijo, no estoy loco, y todavía le dice, excelentísimo Festo, hazme el favor. O sea, es impresionante. Y, Sí. y luego la otra respuesta, que es seguidita, ¿qué pasa? Porque Pablo continúa hablando, todavía le pregunta a Agripa, que es ahora sí el César. Festo es el gobernador, Agripa es el emperador, ¿no? Le dice, en Hechos 26-27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa le contestó a Pablo, dice, en el versículo 28 dice, por poco me persuades de ser cristiano. Uy. O sea, el César se lo está diciendo. Entonces es lo importante de seguir el debido proceso como cristiano, a pesar de que el debido proceso te esté de verdad agarrando a trancazos y te haga injusticias. Totalmente. Cómo ese testimonio sirvió para que incluso la figura de autoridad más grande pudiera escuchar de Cristo. Desgraciadamente, ninguno de los dos creyó. Y creo que a mí me parece más triste, en cierta forma, la reacción de Agripa, porque es, por poco me persuades de ser cristiano. Yo siento que es como, por poco no me quemo, pero aún así me quemé. O sea, suena feo, pero sí, o sea, es la verdad. Y estas respuestas muestran el verdadero espíritu de Pablo. Y en el versículo 29 de Hechos 26 dice Pablo, quisiera Dios que por poco o mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Es decir, les deseo que sean todos cristianos y que no estén encadenados, o sea, siempre deseando el bien, siempre deseando el mejor bien que existe, que es convertirse a Cristo. Y yo creo que eso es lo que los cristianos tenemos que dejar de testimonio. No sé si a ti te ha tocado algo así, que te haya tocado hablar con alguna autoridad, ya sea de la escuela o algo así, y hayas podido dar testimonio o algo. No, pues que yo me acuerde, ojalá, pero no, la verdad en este momento. Es que, no sé, no creo que me haya tocado así, Ah, pero ojalá. sí, al menos si te toca ya sabes más o menos ahí por dónde hacerle, ¿no? Sí, ya sé, Pero, ¿y a ti te ha tocado? un poco, cuando nos tocaba un poco esto de quejarnos porque me querían poner a hacer cosas del Halloween. Yo no celebro el Halloween ni el Día de Muertos ni nada de esto. Querían que yo hiciera un altar de muertos, no, yo no quería. Y mi papá y yo hicimos una carta a la escuela explicando las razones por las cuales no, y pues de paso ahí también se habló de Cristo a mi escuela. Mi escuela es sumamente humanista, es de que permiten absolutamente todo, Sí. amor y paz. Pero eso del altar de muertos, no, hombre, no me podía negar y que me iban a reprobar, y yo al final, pues, por No, seguir el debido proceso, porque primero hablé con la maestra. Yo le dije, oiga, maestra, mire, yo la verdad no puedo hacer un altar de muertos porque va en contra de lo que yo creo, porque esto de poner altares a los muertos, esto es alabanza a los muertos y la Biblia lo prohíbe, pero yo le puedo hacer un trabajo. Yo me ofrezco haciéndole un trabajo y que me cuente como calificación, y si quiere que me valga menos, que me valga menos, pero yo me ofrezco a eso. La maestra me dijo wow. que no, que me iba a reprobar. Yo le dije, bueno, maestra, de verdad, si me va a reprobar, yo acepto perfectamente que me repruebe. Este, no se me hace justo, pero pues el ofrecimiento de hacer el trabajo, pues ahí está. Yo voy a hablar con quien tenga que hablar para ver si esto se puede llevar a cabo. Yo sé que no le va a gustar que me esté saltando su opinión, pero Como hay otras filtro. autoridades a las cuales puedo acudir, ¿no? Entonces, pues escalamos hasta la dirección. Y
Mira, la que estaba de mi maestra era la hija de la directora. Entonces ya estaba un poco crítico el asunto, pero gracias a Dios, pues Uy. nos dio palabras, especialmente pues a mi papá, que pues todavía yo estaba, yo creo que en secundaria. De todas formas, yo estaba acostumbrado yo era el que mandaban siempre a la dirección a discutir por cosas que el salón le hacía falta a veces, porque sabían que a mí se me daba eso de discutir. Y gracias a Dios, hallamos gracia a los ojos de las autoridades, que en este caso era la directora, y pues se me permitió no hacerlo. Y, Wow, y pues a fin de cuentas el nombre de Dios fue increíble. glorificado. Pero sí, Amén, amén. es un rollo, o sea, siempre, Literalmente sí lo es, es. sí, siempre estar contracorriente y luego todavía apelar a las autoridades, pero pues uno trata, ¿no? De ser respetuoso de la mejor manera posible. Y mira, la verdad es que, pues, que los cristianos siempre, cuando más perseguidos estaban en ese entonces de los primeros años del cristianismo, más se animaban entre ellos para seguir a Dios y para guardar la sana doctrina, independientemente de la tiranía que estaban viviendo por parte de la sociedad y el Estado. Ellos entendían que el verdadero y más peligroso enemigo venía desde dentro. Y creo que es algo que nosotros hoy hemos olvidado. Estamos centrados tanto en buscar un enemigo externo y ver un enemigo externo, que por supuesto que lo hay, que nos hemos olvidado que el enemigo más peligroso está destruyendo las iglesias desde dentro. Y esto lo hace con una herramienta brutal, que es la falsa doctrina. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Por supuesto que puedes preocuparte y puedes incluso asistir a marchas pacíficas para pedir algo justo. Obviamente algo justo a la luz de la Biblia. Pero si esto hará que tú te olvides de tu tiempo de lectura bíblica, tu tiempo de oración, que esto para nosotros es literalmente comer y beber como cristianos y respirar. Son funciones fundamentales. Pero hay otro punto, que si tú te olvidas de tu deber de evangelización, que es de compartirle a los otros de Cristo, entonces yo con amor te digo, la verdad es que estás perdiendo tu tiempo. O sea, si tú no estás haciendo esto, estás perdiendo tu tiempo. No pongas al mundo en primer lugar. Mejor pon a Dios primero y refleja el amor de Dios para con ellos, para con el mundo, al compartirles la palabra de Dios. Y esto lo sabemos por qué, porque Efesios 6:10 al 12 dice, todo esto se resume en estos dos pasajes que voy a leer, uno de Efesios y otro de Timoteo. Entonces, Efesios 6:10 al 12. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que la Biblia enseña sobre nuestra batalla. Por supuesto que el enemigo está afuera también, pero el enemigo también está adentro y hay un enemigo que nosotros no podemos ver, pero que ahí está y se está metiendo dentro de la iglesia y está esparciendo la falsa doctrina. Y eso es un problema. Tenemos que entender que nuestra batalla también está ahí. ¿Cómo ganamos la batalla? Aquí dice en 1 Timoteo 4:16, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces tenemos que tener cuidado de la doctrina, también de nosotros mismos, porque nosotros también podemos equivocarnos y dar un mal ejemplo. Entonces tenemos que ser persistentes, tenemos que persistir en ello. Y haciendo esto, haciendo todo esto, es que nosotros vamos a poder salvarnos de caer y además a los que nos oyeran, a los que estén escuchando, a los que estén viendo nuestra vida, que vean un ejemplo. Y eso es lo que nos permite también compartir. Ya se ha dicho que nosotros somos la única Biblia, esto se ha dicho en otros episodios que a veces, que somos la única Biblia que los no creyentes van a tener, entonces nuestro testimonio es importante. Y
Más que todo, sí quiero resaltar, también como enseña la Biblia, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Sabemos que anda como león rugiente buscando a quien devorar, lo dice Pedro, pero en Santiago nos enseña, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Entonces, ¿cómo resistimos? Pues tenemos todas las herramientas ahí en la Biblia, y tenemos que tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina. Entonces, recordemos, está bien estar pendientes de lo que está afuera, pero hay que tener más cuidado con lo que está adentro, porque sí es un tema que se está viendo hoy en día en la iglesia. Entonces, pues yo nada más les animo a tener cuidado de la doctrina y persistir y seguir compartiendo y hagan todo lo demás, lo externo, háganlo, pero que no les consuma, que no sea lo primero sea Dios y que esas cosas de Dios se reflejen hacia el mundo y eso pueda servir para que ustedes sean realmente unos siervos útiles a los ojos del Señor y que estén compartiendo la palabra y se les dice a alguien que fue un siervo inútil por mucho tiempo. Entonces, hoy en día yo he entendido esto, he entendido la urgencia, entonces realmente encarecidamente les digo, compartan la palabra. La gente no sabe lo que necesita escuchar el evangelio de verdad. Y aquí entramos a otro punto. ¿El cristiano puede desobedecer la ley? No, claro que no. Por lo mismo que hemos venido hablando, no, el cristiano Y debe someterse. si esta ley te obliga a hacer un altar de muertos o te obliga a Ah, no, hincarte no, a una no. imagen, No, primero, o sea, también lo que hemos venido hablando, como primero que todo va Dios, y Dios va por encima de cualquier autoridad de Estado, pero siempre cumpliendo como, o sea, lo que hablábamos, como, bueno, tenemos que someternos, pero sin dejar de lado como lo que es lo más importante para nosotros, que es Dios. Y lo que tú decías, tipo, si en tu caso hubieras, pues, o sea, estabas totalmente en tu derecho de no hacer el altar, pero si te hubieran puesto cero, pues ellos eran la autoridad y tú tenías que asumir las consecuencias, claro. como, pero con tus creencias siempre, como sin dejar de lado las consecuencias que tienes que hacer y lo que tengas que pagar. Lo que, o sea, también lo que dice en Juan 15 si no estoy mal, como lo que es como al mundo, o sea, si no eres del mundo, no vas a agradar el mundo. Y nosotros no somos del mundo, sino que somos de Dios. Entonces, pues probablemente no vayamos a estar de acuerdo totalmente en todo con las autoridades, pero pues tenemos que someternos y pues como cumplir siempre y cuando no vaya en contra de lo que es Dios. Sí, ¿no? Claro, y vamos a poner rapidito unos ejemplos de la Biblia. Tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego que cuando el rey Nabucodonosor se le ocurre erigir una estatua de él mismo porque él era muy humilde, y se le ocurre que todo el pueblo se tiene que hincar, hubo unos loquitos que no se hincaron, y estos son Sadrach, Mesach y Abednego, y los llevaron a un horno de fuego, y Dios los salvó, no los quemó, no los tocó el fuego, y pues fue porque ellos obedecieron a Dios. Y lo que sucede después, cuando salen del fuego, Nabucodonosor se les queda viendo y no puede creer que no les haya pasado nada. ¿Y qué es lo que dice Nabucodonosor? Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que Amén. envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y luego el rey ya decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Es decir, el nombre de Dios fue reconocido inclusive por Nabucodonosor, un rey que se acababa de montar a él como su mismo Dios. Y Mm, otro ejemplo es el de Daniel. Daniel que le pidieron que no orara y él oró como siempre, a pesar de que se firmó un edicto para amolarlo a él, él oró como siempre, lo echaron al foso de los leones y sí, cuando salió no le pasó nada porque Dios cerró la boca de los leones con un nice. ángel y luego después llega el rey Darío y él da una nueva ordenanza que dice que en todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Amén. Literalmente. Entonces, sí, Literal son ejemplos clarísimos. claro, ¿no? Y si, por ejemplo, tú, Manuela, si, no sé, Dios te pone en una situación difícil el día de mañana, en la cual tienes que escoger servir a los hombres o servir a Dios, y decides servir a Dios, al final el nombre de Dios va a ser glorificado. Glorificada. Qué bonito sería que el día de mañana quien te esté juzgando o quien te haya, quien tengas como autoridad pueda decir, bendito sea el Dios de Manuela, porque la ha Ush, cuidado. sí, totalmente de acuerdo. Increíble. Entonces, Mm. pues nada más hay que ponernos nombre propio en esto y ser servidores de Dios, y que digan el Dios de Juan, o el Dios de Pablo, si quieres, son nombres comunes. No quiero poner mi nombre, pero pon tú, no sé, el Dios de, no sé si te llamas También de Edgar, Guillermo, si quieres, el Dios de Guillermo, Guillermo. o sea, te digo, o sea, es que reconozcan que uno sirve al único Dios verdadero. Yo creo que es la mayor recompensa, y no solo eso, pues que también vengan al arrepentimiento y se conviertan, así como pasó cuando Pablo fue echado a la cárcel, que otra vez Sí. Pablo echado a la cárcel, ¿te acuerdas de la historia cuando se ponen a orar, Pablo y Silas, y a cantar himnos en la cárcel? Cuando hay un terremoto y se abren Ah, todas sí, las sí, sí. puertas. Ya ves que ellos se quedaron ahí. Sí. Bueno, pues pon tú que se iba a matar el guardia, porque pues al guardia, si perdía los presos lo mataban, entonces el guardia se iba a matar. Y Pablo le dice de que no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces el guardia pide la luz, se mete ahí, y se impresiona al grado que cae a los pies de Pablo y Silas, y los saca, y él queda tan maravillado y les dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es una pregunta que espero que la gente que escucha este podcast tenga. Y aquí va la respuesta: Sí. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en este podcast. Decirte que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los que te oyeren, a los que les des testimonio también de que ese Dios te ha salvado. Y ya nada Me más, encanta. no sé si Perfecto. cerramos con esta pequeñísima conclusión. Entonces, ¿los cristianos podemos desobedecer las leyes, sí o no? ¿Y hasta cuándo y cómo? Sí. Pues los cristianos podemos desobedecer las leyes siempre y cuando vayan en contra de Dios. Porque primero, antes que todo, tenemos que obedecer la ley de Dios. Y creo que ese es nuestro único punto como de inflexión para decir, no, esto no va de acuerdo con lo que yo creo, y ahí ser firmes pues, con lo que va por encima de todo en nuestras vidas. Pero por encima de todo podemos también reclamar y buscar la verdad, siempre con orden y sometiéndonos a las autoridades, si no van en contra de Dios y de los ¿Consideras, mandamientos consideras que esta de Dios. desobediencia es anarquía? Pues depende hasta qué punto, ¿no? Obviamente podría llegar a hacerlo, pero, pero igual la anarquía es como la ausencia de toda autoridad, entonces pues depende como hasta qué límites se llegue como esa desobediencia. Me gustó esa definición, que la anarquía es la ausencia de la autoridad, y justo es eso, que cuando los cristianos desobedecemos, aún así nos atenemos a las autoridades. Leímos a Pablo diciendo que respetáramos a las autoridades, y Pablo es, yo creo, que la persona que más problemas con la ley tuvo durante todos los hechos de los apóstoles. Pablo se la pasó de Sí, cárcel en sí. cárcel. Entonces, que la persona que más haya transgredido las leyes, entre comillas, te diga que tienes que respetar a las autoridades, creo que nos está dejando Sí, algo muy claro, que es la ley de Dios es primero, y si a las autoridades no les gusta la ley de Dios, nosotros tenemos que aceptar pacíficamente lo que vayan a hacer. ajá, Ah, responsabilidades. efectivamente, y yo creo que
voy a leer rapidito. En Hechos 5 del 27 al 29, a Pedro y a otros apóstoles los habían traído al sumo sacerdote y les dijo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, o sea, el de Cristo. Y ahora habéis Sí. llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y entonces lo que responde Pedro y los apóstoles es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Literalmente la respuesta clarísima. Y tú lo dijiste también, ¿eh? Así, ese mismo espíritu que andaba en ellos también está en tu vida y por eso mismo también dijiste lo mismo. Wow, amén. Entonces, al cristiano que nos está escuchando, siempre es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí, Y de verdad, al cristiano que nos escucha, mira, en el tiempo de los hechos de los apóstoles hubo una parte donde empezaron a culpar a los cristianos de muchísimas cosas que ellos no habían cometido. Y pues eso fue siempre el modus operandi. Y cuando Pablo estuvo en la cárcel muchas veces, y sus últimos días los pasó en la cárcel porque lo habían culpado de quemar Roma, eh, él, él siguió mandando cartas de ánimo a los demás cuando él estaba en la cárcel y de haber sido culpado de algo que nada que ver. Y esas cartas que él mandaba eran, además de ánimo, estaban centradas en que sigamos predicando la palabra de Dios, que entendamos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece y que además, a su vez, cuidemos algo muy importante que es la sana doctrina, que pues es realmente lo que es la herencia que nos ha dejado Cristo. La sana doctrina, pues entendemos que es la manera de salvación principalmente y luego después las prácticas que los cristianos tenemos que guardar, pues por ejemplo, este sentido de justicia, de respeto, de amor al prójimo, todo esto pues es parte de la sana doctrina, pero principalmente el mensaje de salvación, que es por fe y no por obras. Y qué curioso que Pablo nunca habló de vayan y sublévense. No lo hizo y los cristianos estaban siendo perseguidos fuertemente. El, cualquiera diría, el enemigo está afuera, el enemigo es el que te está oprimiendo allá afuera, porque los cristianos eran quemados como antorchas en las calles de Roma. En las noches los amarraban en unos palos, les ponían, les ponían algún combustible, creo que era, no sé si era brea, creo, y los encendían con unas antorchas porque pues los cristianos eran la luz del mundo y entonces se tomaron eso y los empezaron a alumbrar en las calles, en la noche los prendían en fuego. Y en el día los mataban en los teatros romanos por leones, los quemaban ahí. Y era un momento muy triste, la verdad. Era algo difícil. O sea, imagínate que a tus amigos cristianos los estén persiguiendo de esa manera y los estén asesinando. Y pasa en el Medio Oriente. Sí pasa. Pero, ¿sabes qué? Eh, tú de todas formas tienes que atenerte a eso, tienes que siempre proclamar el nombre de Dios y al final el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si te vas, si, no, sí, si te vas amén. a rebelar ante la autoridad, hazlo de la manera que está escrito en la Biblia. No vayas a hacer revueltas, no vayas a generar violencia, solamente habla de Cristo. Y así como Cristo se entregó para que su mensaje fuera conocido, si a ti también te aprenden y te toca rendir alguna consecuencia por lo que sea, están encarcelando, por ejemplo, pastores en Canadá, Sí, esa gente sigue hablando de Dios y eso es yo creo que lo que tenemos que hacer. La tenemos muy fácil aquí, pero la sí, persecución eventualmente va a llegar y vamos a tener que estar preparados y no tenemos que olvidarnos que nosotros servimos a un Dios vivo, un Dios que quita y pone reyes y si tiene autoridades que nos están oprimiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es clamar más a Dios. Y al no creyente, pues mira, pues realmente parecen locura muchas cosas que los cristianos decimos, muchas cosas que los cristianos pues creemos y defendemos realmente pues una, pues
Algo muy, muy raro hoy en día, que es el orden, el respeto y el amor. Pero nosotros, te lo digo de verdad, eh, como alguien que no merece esto, nosotros los cristianos somos, según la Biblia, en 2 Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esto es como si Dios rogase por medio de nosotros. Y dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si tú has llegado hasta el final y no eres creyente, de verdad te lo ruego, reconcíliate con Dios. Eso es lo único que nosotros los cristianos queremos. Ya después nos Sí. preocupamos por lo demás. Pero te ruego de verdad, en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Si quieres reconciliarte con Dios, tienes que arrepentirte de tus fallas y tienes que creer en Él de manera genuina como tu Señor y Salvador. Y solamente así vas a poder tener la fuerza de realmente hacer las buenas obras, hacer lo justo y realmente ya no vivir para ti, sino vivir por Cristo. Y eso es el mensaje que yo tengo para los que son no creyentes y para los cristianos. Prediquen el Evangelio. Sí, preocúpense por las cosas, por las causas justas y todo, pero prediquen el Evangelio, por favor, que nos hace muchísima Sí, falta. No vas a poder moralizar al mundo, pero lo tienes que evangelizar. Moralizar no sirve, totalmente. evangelizar sí, evangelizar cambia corazones. Tenemos a Manuela, que es un corazón transformado por Cristo, me tienen a mí que también Cristo me ha transformado, y aquí estamos para la gloria de Dios. Para Amén. despedirte, queridísima Manuela, ¿qué tienes que decirle a la gente? Nada. O sea, lo que hemos hablado, pongan su mirada en Cristo, que la justicia es de Él y, y no hay amor más grande que viene como en esa justicia, que es por ustedes. Literal, todo es para nosotros, pues sus hijos. Entonces, aprovechenlo y ya. Bueno, yo de mi parte, pues ahora sí quiero decirles que Dios les bendiga y a los cristianos, acuérdense de 2 de los Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y ustedes saben cuál es el bien más grande. Cristianos lo saben. Prediquen el evangelio. Predíquenlo, que es lo que más falta le hace a la gente. Amén, amén. Me despido y que Dios les bendiga. Este es el final de un episodio de Outsiders Bajo la Lupa. Si te gustó el contenido, suscríbete, no te vas a arrepentir. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.